Aragón es la primera potencia de España en el sector porcino. ¿Saben cuántos cerdos hay por habitante? 7. Si hablamos de cabezas, en 2014 había poco más de 5 millones de cerdos aquí en Aragón. Hoy en día tenemos más de 7 millones de animales. ¿Y esto qué significa? Se preguntarán. Bueno, pues que es el sector con mayor rentabilidad y con mayor crecimiento. Ojo a este dato, cada año se venden más de 1.300.000 toneladas de carne, unas ventas que generan 1.624 millones de euros. Y una última cosa, ¿saben cuántas granjas porcinas hay en Aragón? 4.000. Al este de la comunidad se concentra la mayor parte de la producción porcina. Las comarcas de la Hoya de Huesca, los Monegros, el Somontano, el Bajo Cinca y la Litera aglutinan el 50% de la cabaña porcina aragonesa. Y es al sur de esta última donde está Vencillón, uno de esos pueblos salpicados de pequeñas granjas. Aquí, el porcino es uno de los principales motores de la economía. Yo llevo dedicándome a la ganadería porcina desde el año 86, que fue cuando falleció mi padre y vine a trabajar a la explotación. Me levanto a las 7 y voy a otras granjas que tenemos alquiladas en Vencillón. Y lo primero que hago es ir a ver a las dos personas que tengo trabajando. Ellos ya llevan uno lleva desde las 7:30 y el otro empieza a las 8. La ganadería porcina en esta zona está distribuida en granjas pequeñas. Las mayores tienen 1.000, 1.500 cerdos. En este pueblo en concreto hay una de 2.000 y una de 3.000 cerdos. Todo lo demás son 700, 1.200. El 70% de las fincas, solo hace falta mirar, tienen una granja de porcino. Vencillón ahora tiene 390 habitantes y ahora debemos tener unas 60 explotaciones o 65 porcinas. Bueno, estamos dentro de mi explotación, de una de las dos naves que tengo. Sería como una nave de las modernas, pero como no nos dejaron ampliar en su día, es muy cortita. Y es una granja representativa de la zona, como veis, tiene pocos corrales, 32 corrales. Las granjas grandes pueden tener hasta 100 corrales, todos en la misma nave y varias naves. Nosotros aquí pues lo que hacemos cada día es mirar que les baje harina, que tengan pienso y sobre todo que tengan agua en los bebederos. Ver que la manta que les hemos puesto para que estén calientes no se haya roto ni se haya soltado de ningún lado. Y bueno, comprobar el bienestar sobre todo de los animales. En Vencillón se podían dedicar aproximadamente unas 100 personas, 1,5 por explotación, el padre y un hijo, en otra solo el hijo. Es importantísimo, o sea, aquí el sector porcino más el ternero, o sea, todo lo que sea ganadería es súper importante, dado que no tenemos tierra para producir. ¿Cuánto podéis llegar a ganar por un cerdo? Es un sector muy rentable, porque viene a ser un sueldo. Nosotros podemos ganar entre 10, 11 euros y 16, dependiendo del tipo de cerdos que hagas, o pequeñitos de 5 kilos o de 18 kilos. Hombre, ha habido un boom en estos últimos años. O sea, nosotros ya lo subimos hace 50 años, pero ahora ha habido uno salvaje en todo Aragón, o en toda España. O sea, desde que se pudo empezar a exportar cerdo, las explotaciones de madres han pasado de criar 20 cerdos a criar 30 y eso ha generado muchísimos animales para poder engordar. Nosotros vemos que mientras haya exportación el sector va a funcionar. Javi es uno de los 2 trabajadores que tenemos en la explotación y bueno, lleva con nosotros ya 2 años, desde que se jubiló la persona que teníamos antes. Muy a gusto en esta granja y pues sí, nos permite poder trabajar en este sector que nos da oportunidad de tener casa y vivienda aquí en el pueblo. Y yo creo que el sector porcino hoy por hoy es el más rentable que hay en ganadería. Es un sector muy dinámico, es un sector muy tecnificado, es un sector que somos punteros en el mundo y es un sector que hoy por hoy no tenemos que envidiar a nadie. Es un sector impresionante, con mucho futuro.